componente importante es el de defensa, ¿no? En la sangre hay células blancas que participan en la defensa de la economía cuando algún tipo de disturbo o lesión, algunas veces y muchas veces de manera infecciosa, está ocurriendo y hay que establecer un mecanismo de respuesta. El tercero que no compartí aquí es acerca de la coagulación, repito otra vez porque ustedes tienen una clase especial de esto. Entonces, cuando hablamos del sistema hematológico, estamos hablando de los elementos formes, aquellos que cuando uno coloca una gota en una lámina por objeto y hace un barrido, puede identificar a la masa eritrocitaria, a los leucocitos y a las plaquetas. Pero hay otros componentes más que están en la sangre, no son todos, pero determinantes en lo que es su función, factores de coagulación, saber que todos estos, en una u otra condición, tienen un grado de dependencia por las células madre que están depositadas a nivel de la médula ósea, saber que las células de defensa se depositan temporalmente a nivel de los ganglios linfáticos, algunas de ellas tienen algún proceso de maduración y selección a nivel del vaso, otros el timo, que no se considera acá. A final de cuentas, en un vaso encontramos no solamente eritrocitos, encontramos las células blancas y también lo que vamos a referir como plaquetas. Muy bien. Entonces, la patología del sistema hematológico puede ser de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. Cuando hablamos de cantidad, puede estar asociado a un incremento, mucho leucocito, mucho eritrocito, mucha plaqueta, o en relación a una disminución en el número. Por tanto, la tarea en demasía o en deficiencia sabemos que no va a ser la más adecuada. La otra es cuando la función, es decir, un desorden cualitativo, hay número suficiente de matías, hay número suficiente de leucocitos, hay número suficiente de plaquetas, pero algo ocurre, no se llega a desarrollar la tarea para la cual estas células ya se habían especializado. Por ejemplo, un leucocito que fagocite a una bacteria, pero no logra destruirla, porque no logra formar un fagolisosoma, condición alto requerida en ese escenario. Entonces, algo a nivel ya del interior de la célula fagocítica está impidiendo completar el proceso. A eso hablamos de un desorden cualitativo. Hay células suficientes blancas, sí, pero la función no se logra concretar. Estos desórdenes, entonces, por incremento, tienen diferentes denominaciones. En el caso, por ejemplo, de los glóbulos rojos, un aumento de la masa eritrocitaria se le conoce como policitemia, aunque algunos quieren abandonar este término porque cuando uno habla de policitemia, está hablando de todas las células que están en la sangre, tanto glóbulo rojo como glóbulo blanco. Mejor sería hablar de eritrocitosis, para referir específicamente a esa familia de células circulantes. En el caso de los leucocitos, la leucocitosis puede asociar a infección, lo hemos visto en un momento, aumenta la serie blanca, a un proceso inflamatorio, a veces un proceso neoproliferativo. En relación a las plaquetas, factores de coagulación, cuando hay un trabajo exagerado, desmesurado, descontrolado, estados de hipercoagulabilidad, ¿no? Una tendencia en la persona que está afectada de esto de formar coágulos. Y la disminución o deficiencia, en el caso de glóbulos rojos, anemia, sí claramente definido. En el caso de los leucocitos, inmunodeficiencia, depresión medular, si es que fuera la fábrica que la está afectada, o un estado de hipocoagulación. Aquí vemos un extendido de lámina periférica. Podemos distinguir acá a los elementos a los cuales hacemos referencia, los eritrocitos, ¿ya? Ligeramente pálidos, un núcleo central mucho más pálido por la forma que tienen estos. Las células blancas aquí, representadas por los linfocitos, algunos granulocitos más, algunos monocitos. Uno se da cuenta por el gran núcleo que tienen, ¿no? Los linfocitos. Y un citoplasma algo azulado, ¿no? Ahí uno puede identificar que estamos ya viendo algunos linfocitos. Bueno, todos esos elementos formes nacen en la médula ósea, de donde se encuentran las células madre. Estas células madre van produciendo cada uno de estos componentes formes que van circulando en la economía, pero los mismos tienen que sufrir un proceso de maduración. En el caso de los eritrocitos, la eritropoiesis en sí establece que desde la célula madre va a generarse células hijas, en donde todavía se mantiene una característica importante, la presencia de un núcleo, el proeritroblasto, ¿no? Una célula de gran tamaño con un gran núcleo, que luego cambia a un normoblasto basofílico por el cambio de coloración en el citoplasma, un normoblasto policromático, luego un normoblasto ortocromático, hasta que llega a formar un reticulocito. Bien, hasta el normoblasto ortocromático notamos la presencia de un núcleo. La célula que le sigue en maduración es el reticulocito, una célula todavía inmadura, pero ya tiene la característica de no tener núcleo. Y finalmente la célula madura, que es conocida como eritrocito. Todos ellos se desprenden de las células madre que están posicionadas a nivel de la médula ósea, dado que están expuestas a una serie de factores de estimulación de crecimiento, de multiplicación. Tal igual como ocurre con los eritrocitos, también vamos a encontrar lo mismo en relación a las células blancas. Importante el eritrocito porque en su interior existe una proteína en estructura cuaternaria, son 4 cadenas proteicas que se fusionan para formar la hemoglobina.
En el adulto normal, 2 alfa, 2 betas, pero existen otros tipos de hemoglobina que en este caso no vamos a discutir. Lo importante para nosotros es que en cada cadena encontramos la presencia de iones hierro, los cuales lógicamente van a permitir unir a átomos de oxígeno. Y esta es la tarea que esta molécula de hemoglobina va a tener para nosotros, porque va a permitir que podamos capturar el oxígeno y transportarlo a otros lugares de la economía. Eso es un requerimiento muy importante para nosotros. Bueno, las anemias. ¿Cómo se producen los signos y síntomas que habitualmente trae el paciente cuando viene a pedir ayuda, cuando viene a pedir la consulta? En general, la anemia va a tener una representación sintomatológica en base a que ha disminuido la capacidad de delivery, de oferta de oxígeno a la economía. Esto también ocurre en desórdenes funcionales, cuando por alguna razón la masa eritrocitaria está en cantidad suficiente, pero es incapaz de poder liberar el oxígeno como debiera ser. ¿Y cómo ocurre la compensación? Evidentemente, ante la detección de que hay una menor oferta, tiene que haber algún sistema de tratar de que se compense el proceso. Básicamente referido a lo que es el control de oxígeno y la distribución. En esta tarea de intentar compensar la poca oferta de oxígeno, que sabemos es representativa por la hemoglobina, 98% del oxígeno está unido a la hemoglobina, va a estar representado por la activación del corazón, el sistema circulatorio, los pulmones que lógicamente van a tener que establecer el mayor número de ciclos ventilatorios para oxigenar toda la hemoglobina que en ese momento ingresa a tener contacto con los alvéolos, y los riñones, determinantes en las factores de estimulación para que haya mayor tasa de reproducción de las células madre. Muy bien, la anemia en general para nosotros, ¿qué representa? ¿Cómo la definimos? Viene a ser una disminución de la masa eritrocitaria. Tenemos menor cantidad de glóbulos rojos y lógicamente también de su contenido, que en este caso, más importante es la hemoglobina. Bueno, ¿cómo responde el corazón en un paciente con anemia? El corazón inmediatamente, dado que tiene que ofertar lo poco que tenga a la economía en lo que es oferta de oxígeno, aumentará su frecuencia de descarga. El paciente vendrá taquicárdico. Como hay una desviación del flujo desde la piel, lógicamente el simpático dice, tengo que redistribuir la sangre a lugares que lo necesitan, el paciente va a venir pálido. Y a consecuencia de ese desequilibrio entre la oferta y la demanda, lógicamente el paciente va a sentir una sensación de falta de aire, que es la disnea. Esto ocurre en diferentes escenarios, tanto agudos como en el escenario crónico, llegando a un nivel crítico. El agudo, yo estoy con 15 hemoglobina y súbitamente tengo un traumatismo, un accidente de tránsito, mi hemoglobina cayó a 5. Evidentemente, en ese momento una caída de 10 puntos en mi nivel de hemoglobina rápidamente va a llevar a que estos síntomas comiencen a aparecer. El paciente crónicamente enfermo, él como que se va adaptando. Ya sus valores de hemoglobina van cayendo gradualmente hasta que llegan a un nivel crítico y ya se hace sintomático, muy debilitado el paciente. Yo he visto pacientes con hemoglobina de 2 de hemoglobina, más de un año de evolución del proceso en donde el paciente se ha ido acomodando, se ha ido moldando esa menor cantidad de hemoglobina para el transporte de oxígeno. Un sistema de compensación que va a surgir en el instante en que esta caída en la masa eritrocitaria ocurre, se va a dar a nivel renal, principalmente establecido por la secreción y liberación de eritropoyetina. En tanto tengamos un riñón funcionante, vamos a liberar eritropoyetina. ¿Cómo estudiamos las anemias? Bien, viene un paciente cualquiera, sintomático, con todo lo que yo les he señalado, más adaptado, pero con niveles bajos de hemoglobina, dice, y ahora tengo que establecer la causa. ¿Por qué ha ocurrido la anemia? Bueno, siempre que nosotros encontramos un paciente con anemia, tenemos que identificar el motivo. ¿Por qué? ¿Qué llevó a generar ese estado de anemia? Porque nosotros tenemos que, en base a ello, darle el tratamiento dirigido al desorden que originó esta deficiencia. Bien, ¿cómo las estudiamos? Tenemos dos aproximaciones. Cuando uno ve las anemias o las intenta analizar en detalle, tiene que hacer una aproximación abocado a lo que vimos en farmacología, la farmacocinética referida a cómo el fármaco finalmente llega a la hormona. Igual va a ser en relación a los eritrocitos, la cinética. Una vez que se forman en la médula ósea, ¿qué se necesitó para formarlos? ¿Qué requería yo? Es decir, afecciones premedulares, otro a nivel de la fábrica, a nivel de la médula ósea. Si algo a nivel del hueso está limitando la capacidad, teniendo materia prima suficiente, de poder generar células hijas, desórdenes medulares. O quizás el producto sí se generó, logro liberar un eritrocito maduro, pero algo le ocurre en la circulación sistémica. Entonces, ese es un desorden postmedular. Cuando nosotros vemos la aproximación cinética, como está referido aquí, tenemos que ver en relación a la médula ósea que está en el hueso. Disculpe que lo dibuje tan mal y de otro color. Entonces, antes de la llegada a la médula ósea son desórdenes premedulares. Llegando a la médula ósea es un desorden medular, y si el producto se liberó de la economía y algo le pasó allí, hablamos de un desorden postmedular. Eso es importante también en relación a la aproximación cinética.
Y el otro modo de enfrentar las anemias es en relación a la morfología, el tamaño que tienen los glóbulos rojos para identificar cuál sería la causa que llevó a generar esta anemia. Tamaño adecuado, normal, generalmente lo vemos en los escenarios de pérdida aguda de sangre, tamaño mayor al que convencionalmente debería tener, deficiencia principalmente de folatos, vitamina B12, y un tamaño menor, generalmente asociado a la deficiencia de hierro, generalmente, no siempre. Bueno, ¿qué pruebas pedimos siempre que vemos al paciente con anemia para que nos direccione hacia dónde podría orientar el desorden que finalmente llevó a disminuir la masa eritrocitaria? En primer lugar, recuento de reticulocitos. ¿Por qué? Porque el reticulocito es el que precede al eritrocito maduro. Entonces, el reticulocito está en la médula, todavía está en la médula. Por tanto, cuando hay alguna necesidad, ha disminuido la masa eritrocitaria, nosotros estamos más acostumbrados a medir hemoglobina, si nos dicen la hemoglobina está baja, pero en realidad nos está diciendo que hay una reducción de glóbulos rojos. Pues cuando disminuyen los glóbulos rojos, evidentemente hay una señal que llega a la médula y dice tienes que liberar más células, igual que cuando hay una infección, no tengo más leucocitos que liberar, libero a los zonos juveniles. Lo mismo sucede acá. Voy a liberar a glóbulos rojos todavía inmaduros. ¿Quiénes son los reticulocitos? Entonces yo tengo una respuesta de reticulocitos incrementada, normalmente están entre 1 y 2%, 2%. Entonces si tengo reticulocitos en 3, 4, 5%, ¿qué me dicen? La médula está bien, la médula está respondiendo ante una necesidad. Entonces yo indirectamente digo, la fábrica no es el problema. Pero si encontrara que el nivel de reticulocitos sigue bajo 1, 0,5%, menos de 0,5%, digo, esa médula no está respondiendo, porque lo natural es que la médula responda. Entonces ya me está direccionando a que el desorden sí estaría a ese nivel. Y en segundo lugar, la lámina periférica. Repito, una lámina objetos a los que nos han sacado una muestra de sangre, siempre la última gotita que se obtiene, se hace un barrido y se hace una extensión en esa lámina. A eso la llamamos lámina periférica. Y bajo microscopía, esa lámina nos va a dar la morfología de los elementos fórmicos que están en la sangre. Vamos a ver glóbulo rojo, vamos a ver cosito, vamos a ver plaquetas. Entonces, esa morfología que puede ciertamente alterarse, nos va a orientar, nos va a indicar que algo está sucediendo, que alguna normalidad ha ocurrido en la economía. Por ejemplo, aquí comenzamos a notar, a este nivel, perdón, aquí en este corte es una lámina periférica, en donde los glóbulos rojos no tienen la forma normal. Son glóbulos rojos de mayor tamaño y lo que llama la atención son los polimorfonucleares, con varios segmentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, polisegmentados, ¿no? Generalmente tienen entre 3 y 4 segmentaciones, pero este ya tiene más de lo normal. Típico de la anemia megaloblástica. En la deficiencia de hierro, por ejemplo, glóbulos rojos más pequeños, dismórficos, con una palidez importante, ¿no? La esferocitosis hereditaria, el glóbulo rojo no tiene la forma normal de cóncava, ¿no? Sino más bien más en forma de una esfera, bastante circular y definitiva, lo que lógicamente la arriesga a que no pueda atravesar bien la red de capilares a nivel de la microcirculación y sea destruido. Acá por la forma, eritrocitosis, acá por presencia de hemoglobina C, lógicamente una hemoglobina, una cadena proteica que no es la normal, no se va a plegar como la que corresponde normalmente a la hemoglobina de un individuo sano. La acantocitosis, glóbulos rojos cuya membrana se ha deformado completamente, típico de las enfermedades crónicas como ocurre en las hepatopatías, por ejemplo. De zonas valvulares, por ejemplo, por prótesis o algún componente mecánico en el lecho vascular, cuando a alguien le hacen un recambio valvular de las válvulas auriculoventriculares, de la aorta, por ejemplo, se usan algunas veces estructuras metálicas. Entonces, cuando pasan los glóbulos rojos, rozan o chocan directamente con este sistema valvular y son destruidos y deformados. La anemia de células falciformes, ¿no? También hay un desorden en un aminoácido de la cadena beta de la hemoglobina y lleva a que ante estados de hipoxemia, el glóbulo rojo, que todavía tenía una forma normal, rápidamente cambie a una forma como una hoz, la anemia de células falciformes. Las talasemias también que hacen referencia a deficiencias en las cadenas de hemoglobina. Bueno, entonces la lámina periférica nos ayuda, nos orienta directamente a saber cómo es el tamaño, la forma de los eritrocitos. Bueno, entonces, este eritrocito, lógicamente, decía, tiene un ciclo de vida. Y generalmente la oferta continua de estos productos siempre se está reutilizando. Desde el momento que el eritrocito es destruido por el sistema retículo endotelial, en este caso ya alcanzó la madurez, 120 días, libera su contenido, ¿no? El grupo E, que es el ciclo de las bilirrubinas, que ya se comentaron en algún, llega a nivel hepático, se conjuga, se elimina hacia la vía intestinal, circulación interhepática, parte recupera al riñón, otra parte colorea las heces. Muy bien,
El grupo en cambio, permite recuperar el hierro. Este hierro es vital para la regeneración del grupo E para las nuevas células asociadas a los eritrocitos. Entonces puede viajar transportada por la transferrina y depositarse en algunos tejidos con una proteína de almacenamiento que es la ferritina. Y cuando se necesite se libera a la economía. Entonces entra a formar parte del pool que está circulando con el objetivo de que este hierro llegue a la fábrica, la médula, para que junto con otros componentes aminoácidos para generar las cadenas de globina, vitamina B12, ácido fólico, la presencia de eritropoyetina, se vuelva a producir eritrocitos en la cantidad que la economía necesita. Y esto entra otra vez a la circulación general y sigue sus ciclos de vida como lo hemos detallado rápidamente. Cumplió su ciclo de vida, entonces, lógicamente, esos eritrocitos envejecidos tienen que ser ya cogidos por el sistema retículo endotelial, que característicamente está a nivel del vaso, en donde se van a destruir y van a liberar todo el contenido que hemos referido anteriormente. Entonces, la anemia, que es la disminución de la masa eritrocitaria o de la función, obedece a varios desórdenes. El más frecuente que nosotros vemos, disminución de la producción de eritrocitos. Puede ser secundario un problema en la fábrica, en la médula. Puede ser que el estímulo que nace en el riñón por alguna condición no se está produciendo. Habitualmente ocurre en el paciente con daño renal crónico. O puede ser a que falte materia prima. Nos falta vitamina B12, nos falta folato, nos falta hierro. Todo esto ingresa por vía enteral. Significa que la dieta es determinante para garantizar que estos productos lleguen a ingresar a nuestra economía. La otra es cuando el producto, la fábrica, lo produjo en la cantidad suficiente, pero algo está ocurriendo después de que salieron de la fábrica. Estamos perdiendo eritrocitos. La pérdida puede ser por sangrado o por destrucción, denominada comúnmente como hemólisis, ¿no? Destrucción de los eritrocitos. El tercer punto es que se están produciendo eritrocitos, pero estos eritrocitos son defectuosos. Algo no permite mantener un equilibrio en relación a la forma vital que estos eritrocitos pudieran tener. Entonces, cuando uno evalúa las causas de la anemia, una frecuente es el daño renal, en donde dejamos de producir una cantidad adecuada de eritropoyetina. Por tanto, no hay el estímulo para que la médula ósea, aún teniendo vitamina B12, folato, hierro, logre producir lo que necesita porque falta el estímulo que es eritropoyetina. En otros escenarios sí hay deficiencia, hay eritropoyetina, pero no hay B12, no hay folato, no hay hierro. Por tanto, los glóbulos rojos se van a producir con ciertas alteraciones características. Al final puede ser que el desorden no sea a nivel medular, sino que el producto, estamos siendo reiterativos, se esté perdiendo, hay algún traumatismo, algún sangrado, mi paciente vomita sangre, defeca sangre, tose sangre, etcétera, etcétera, o algún tipo de destrucción de eritrocitos se está suscitando por alguna condición infecciosa o de repente asociada a algún desorden a nivel de la circulación. Bien, hablaremos de la anemia más frecuente. ¿Cuál es la anemia más frecuente? Aquella que va asociada a deficiencia de hierro. Es la anemia que más vamos a ver, por eso en ella nos explayamos más. Sabemos que el hierro es un elemento vital para varias tareas. No solamente con la hemoglobina, cumple otras funciones más. En el caso de que la hemoglobina esté en valores adecuados, lógicamente, esta va a permitir que el glóbulo rojo tenga ese color, como el nombre lo dice, de color rojo como lo caracteriza en una lámina periférica. Pero si es que no hay hierro suficiente, el eritrocito se va a tornar pálido, es decir, hipocrómico, y de pequeño tamaño, es decir, microcítico. Entonces, en la anemia ferropénica los glóbulos rojos son más pálidos y el tamaño se ve reducido. Entonces hay una reducción en el tamaño del hematíe. El hierro sabemos que es un elemento vital, participa en procesos de oxidorreducción, está presente en enzimas que me ayudan a degradar o descomponer algunos elementos de riesgo, como son los radicales libres, y su metabolismo y cantidad de sangre tiene que tener un sistema adecuado de regulación, que lo vamos a ver posteriormente. Participa en reacciones metabólicas, sí, no solamente el transporte de hemoglobina, también en la transferencia de electrones necesarios para generar ATP. La mayor cantidad de hierro que nosotros tenemos se halla dentro de los hematíes. Por tanto, cada vez que un hematíe se destruye, ese hierro tiene que ser reutilizado. En general, se encuentra en dos compartimientos. Uno funcional, que siempre está trabajando, la hemoglobina. El otro es la mioglobina a nivel de músculo esquelético. La transferrina, que se encarga de transportarlo, o formando parte de enzimas como un cofactor. Recuerden que los cofactores aceleran procesos metabólicos. ¿Cómo se deposita? Como ferritina. Y si hubiera mucho hierro, más allá de que podemos nosotros manejar, se deposita como hemosidería. Lo fisiológico es ferritina. Muy bien. Entonces, todo este hierro siempre se está movilizando. Se destruye,
se vuelve a recomponer, se libera el hierro como tal, se transporta hacia la fábrica habitualmente para que vuelva a sintetizar eritrocitos. Ahora bien, este hierro tiene algunas particularidades químicas. Tiene la capacidad de poder aceptar y donar electrones y se va interconvirtiendo entre la forma férrica, valencia 3, y la forma ferrosa, valencia 2. Esto es muy importante porque nosotros podemos consumir hierro en forma ferrosa o hierro en forma férrica, pero no siempre la forma que tenga el hierro va a facilitar su absorción. Pues necesitamos saber cómo es que finalmente el hierro se va a absorber a nivel del tubo digestivo, que es la principal ruta en donde podemos recuperar el hierro que se vaya a necesitar. También forma parte de los citocromos, ya sabemos que está unido a la mioglobina y también a la hemoglobina, formando de diferentes componentes enzimáticos. También recordar que el hierro puede dañar tejidos, porque puede favorecer que vaya a generar la generación, repito, de radicales libres, moléculas inestables de oxígeno, que pueden destruir membranas. ¿Cómo nos defendemos del exceso entonces de hierro? Bueno, tengo que almacenarlo de alguna manera, principalmente como ferritina, o transportarlo a lugares en donde puede llevar a un almacenamiento adecuado a través de la transferrina. Poca cantidad de hierro está en forma libre. La mayoría del hierro que nosotros necesitamos para que otra vez esté recirculando, formando parte del hematíes, es justamente de aquel hematíes que previamente fue destruido, es decir, se recupera, vuelve a recircular gracias a la generación continua que ocurre a nivel de la médula ósea. Cuando haya necesidad, los depósitos, vamos a ver cuáles son los depósitos, pueden movilizar el hierro que tienen guardado porque hay necesidad en la economía. Pero siempre recordar que tanto la deficiencia como la sobrecarga de hierro son dañinas. A veces damos hierro al paciente que no lo necesita, lo sobresaturamos de hierro y podemos causar desequilibrio por depósito anormal en aquellos tejidos que son almacenes, principalmente a nivel hepático. ¿Cómo se distribuye el hierro? Bueno, un adulto, un varón, tiene entre 35 y 45 miligramos de hierro por kilo de peso corporal. Las mujeres tienen menor cantidad de hierro. Más de 2/3 de todo el hierro que tiene un individuo están formando parte de la hemoglobina. Ahora bien, para la captación del hierro, que se puede dar a nivel enteral formando parte del grupo E, muchas veces recurrimos a sistemas de captación que están asociados a la endocitosis. Y para que la endocitosis se dé, siempre tiene que haber alguna proteína en la membrana, en este caso el enterocito, que facilite el ingreso. Esa proteína se conoce como transferrina diférrica. Hay proteínas de transporte para diferentes metales. El hierro tiene una proteína especial que se llama transferrina diférrica. Recordar que cada eritrocito tiene billones de átomos de hierro, entonces tiene alta capacidad de poder transportar moléculas de oxígeno. Bien, ¿en dónde está el resto del hierro si la mayoría está dentro del eritrocito? ¿Dónde se va depositando? En los hepatocitos y en los macrófagos del sistema retículo endotelial. Recuerde que el hierro, cuando uno ingiere este elemento por vía enteral, es el primer lugar, igual que efecto el primer paso, que va a capturar el hierro. Y los macrófagos son los que lógicamente participan en la destrucción de los eritrocitos, catabolizando la hemoglobina para liberar luego el grupo M y libere finalmente el hierro. Entonces, siempre hay un pool circulante efectivo, que es este que está aquí. La mayor cantidad, miren, 1800 miligramos están formando parte de los hematíes. Cuando este envejece, otra cantidad importante también está dentro de los macrófagos, 600 miligramos. El hierro que ingerimos por la dieta regularmente, al día más o menos, en promedio son 1 o 2 miligramos de hierro, que se absorben a nivel del duodeno, llegan a nivel hepático. Y aquí también hay un depósito agregado de 1000 miligramos aproximadamente. La mioglobina concentra 300 miligramos, en vez de la médula ósea hay 300 miligramos. Alta cantidad depositada y formando parte de elementos formes. Pero una pequeña cantidad, miren, insignificante, casi 3 miligramos, está como transferrina libre, como transferrina. La transferina, recuerda que es la proteína de transporte. Es la proteína de transporte que se va a encargar de elevar el hierro a los lugares que se necesiten. ¿Cuánto necesita el eritrocito diariamente para estar en equilibrio? Más o menos 20 miligramos de hierro. Pero miren que en la dieta apenas ingresan 1 o 2 miligramos. Entonces, ese equilibrio se va a dar porque la dieta permite una oferta continua, es cierto, de baja cantidad, pero todavía necesaria para completar estos 20 miligramos, dado que la mayoría vienen de la destrucción de aquellos eritrocitos que fueron destruidos y que lógicamente habían ya envejecido. ¿Cómo regulamos la absorción de hierro? Recuerden que el hierro se absorbe principalmente en el duodeno y un poquito a nivel del yeyuno. Bueno,
hay algún sistema de captación a nivel de las velocidades que permite, gracias a un sistema de medición o de poder censar la cantidad de hierro para indicar al enterocito cuánto tiene que absorber de lo que se está ofertando en la luz intestinal. Entonces, este hierro, habiendo necesidad en la economía de que se absorba más, tiene que pasar de la luz intestinal hacia el torrente sanguíneo a nivel plasmático. Por tanto, tiene que haber un mecanismo fino de ingreso de estos átomos de hierro. Bueno, ¿cómo se da el absorción? Nosotros ingerimos un alimento que puede ser con hierro en su forma elemental o formando parte de compuestos más grandes, como el hierro M. Hay algunos productos, las carnes sobre todo, en donde hay alta cantidad de hierro todavía unido al grupo M, no como hierro elemental. Entonces, cuando estos productos ingresan al estómago, sobre todo, se exponen a un pH ácido, el cual ayuda a digerir ese hierro que nosotros hemos ingerido a través de la oferta continua de hidrogeniones. ¿Cuál es el objetivo de ofertar hidrogeniones? Facilitar la reducción enzimática del hierro de la forma férrica a la forma ferrosa. ¿Qué quiere decir? Que es el hierro en la forma ferrosa, valencia 2, la que es absorbible. La forma férrica no se puede absorber. Para eso necesito una enzima expuesta en la luz del enterocito hacia el borde apical, conocido como reductasa férrica. Una vez que el hierro ingresó con la forma ferrosa o se tuvo que convertir de la forma férrica a la forma ferrosa, recién el transportador de metales divalentes, tipo 1, la va a internalizar hacia el citoplasma del enterocito. Entonces acá está nuestra dieta, oferta hierro en su forma elemental o hierro en la forma de grupo M, sabiendo que para que esté estable esta molécula de hierro necesitamos una oferta continua de hidrogeniones. ¿Quién no da eso? El ácido clorhídrico. La vitamina C, algunos ligandos proteicos también nos facilitan ese proceso. Pero también hay algunos productos que ingerimos en la dieta que pueden bloquear esto. Algunos ligandos que están a nivel de los fitatos o de los fosfatos, ¿no? Que cuando uno los ingiere, los quesos, las legumbres, los cereales sobre todo, pueden limitar la cantidad de hierro que nosotros podamos absorber. Entonces, si yo tengo una anemia por deficiencia de hierro, tengo que evitar que en el mismo momento que estoy ingiriendo el hierro medicado, ingrese también alguno de estos alimentos. Bueno, ya está el hierro listo para ser absorbido, comienza a viajar, llega en este caso habiendo pasado el estómago, ahora va a pasar al duodeno y se encuentra con el enterocito. Pero este hierro que llega aquí generalmente es en su forma férrica. Entonces, tiene que convertirse a la forma ferrosa. Y una vez que se convierta a la forma ferrosa, recién esta proteína de transporte de metales divalentes, expuesta en la membrana, va a internalizar el hierro. Lo internaliza, lo internaliza y le puede dar dos rutas. Una, este hierro, que se almacene en el enterocito como ferritina, entonces el enterocito almacena hierro, sí, o que la transporte hacia la membrana basal para que otra proteína de expulsión conocida como ferroportina saque al hierro en su forma ferrosa hacia el intestino plasmático. Pero antes de que lo haga, esta forma ferrosa se recompone en su forma férrica gracias a la efastina. La efastina es una proteína similar a la ceruloplasmina. Entonces, va a permitir que el hierro se recomponga en su forma férrica. ¿Por qué es importante esto? Porque gracias a la presencia de la forma férrica, una proteína de transporte conocida como transferrina va a poder capturar al hierro. Puede capturar hasta dos moléculas de hierro. Entonces, comienza la transferrina a capturar el hierro y lo puede transportar unida a él a los lugares donde se vayan a requerir. Lógico es que algo de hierro también va a circular en su forma libre, pero es la menor cantidad que nosotros podamos tener en algún momento. ¿Y qué ocurre con el hierro del grupo M? Ese que nos dijo que todavía tiene unido el hierro a esos grupos, sobre todo en las carnes rojas, ¿no? Bueno, este se capta de manera diferente. Pareciera ser por un mecanismo de endocitosis también. Entonces, al final de cuentas, el enterocito absortivo va a permitir capturar el hierro y depositarlo temporalmente como ferritina o desplazarlo a nivel de la membrana vasolateral, reconvertido en su forma férrica para unirse a la transferrina. Entonces, todo este camino es el que el hierro, desde que llega a la luz intestinal, convertido en la forma ferrosa, ingresa por esta proteína de transporte de metales divalentes, se deposita como ferritina, o pasa a nivel de la membrana vasolateral, y gracias a la efastina, recupera la forma férrica, ¿no? Eso es lo que habitualmente reconocemos en el hierro que ya ha sido ingerido por nosotros. ¿Cómo se regula, decíamos, la cantidad de hierro que hay que absorber? Pareciera que son tres mecanismos. Uno propio del enterocito que regula según sus depósitos si tiene que absorber más o menos hierro. Otro en relación a nivel
de toda la economía, algún sensor estaría presente en toda la economía, pareciera ser a nivel de la médula ósea, que indica que hay mayor necesidad de hierro, y liberaría algún factor que actuando sobre el enterocito le indique que tiene que movilizar más hierro desde la luz intestinal hacia la circulación. Y otro sería un regulador eritropoyético. La cantidad de masa eritrocitaria que se logra producir, si es suficiente, lógicamente limitaría también la cantidad de hierro que en algún momento se vaya a tener que ingresar en la economía. Pero todos ellos trabajando a nivel del enterocito, favoreciendo el depósito o la liberación del hierro cuando exista alguna necesidad. ¿Qué casos llevan a que la cantidad de hierro que habitualmente uno ingiere en la dieta ahora tenga que aumentar su absorción? Generalmente son en todo estado de deficiencia de hierro, principalmente. Nos falta hierro en la economía, lógicamente la orden al enterocito va a ser que absorba más hierro. En esos casos va a aumentar. Pero existen otras condiciones más, las talasemias, las anemias eritropoyéticas, las hidroblásticas. Anemias, por ejemplo, donde el hierro corporal está atrapado, no se suelta, no se libera. Entonces, hay el mensaje de que hay que liberar hierro. Y la única fuente que podemos tener en ese momento es que se absorba más desde el tubo digestivo. Muy bien. Entonces, el hierro, una vez que ingresa a la circulación sistémica, tiene que ser transportado. Y estamos viendo que esto se da gracias a la transferrina. La transferrina se sintetiza en el hígado. Ya sabemos que tiene dos sitios de unión para la forma férrica. En tanto no tenga unido hierro, se conoce como apotransferrina. Normalmente esta transferrina no tiene, sabemos que es una proteína que tiene dos sitios de unión para el hierro, normalmente no tiene todos los sitios de unión ocupados. Generalmente un tercio de toda la cantidad de transferrina está atareada transportando hierro. Dos tercios tienen sitios libres todavía para seguir transportando hierro. Entonces, no se ha saturado todos los sitios de unión de la transferrina. Bien, este hierro que va circulando con la transferina, decíamos, tiene que llegar a algunas células diana que lo necesiten. Entonces, tendría que haber algún receptor de la transferrina en esas células diana para que puedan internalizar. La mayor cantidad de esos receptores está presente a nivel de los eritroblastos, está presente en los eritroblastos. Una vez que estas células con su receptor correspondiente reconocen la transferina, internalizan al receptor, a la transferina y al hierro dentro de la célula. Eso favorecido por el pH que esté a nivel intracelular. Entonces, repito, ese hierro ya ingresó por el enterocito, se unió a la transferrina, está circulando con la transferina, reconoce un receptor en una célula roja, por ejemplo, o célula madre en este caso, que expresa receptores para ahí y por endocitosis internaliza todo el complejo, receptor, transferina y hierro. La puede depositar en vesículas de almacenamiento, tal igual como ocurre con los lisosomas. El bombeo continuo de protones permite liberar más átomos de hierro, o de repente mantenerlo todavía internalizado para que cuando haya necesidad, la ferritina, que es la forma de almacenamiento, la libere, ¿no? La libere en forma libre. Recuerden que a nivel celular, el hierro no solamente todo es hemoglobina, hay cascadas metabólicas que necesitan tener hierro libre para generar esa tarea en forma continua. O sea, otros sustratos también lo van a utilizar. Entonces, este escenario, entonces, ese hierro que se vaya a liberar, lógicamente puede ser capturado por los citocromos a nivel mitocondrial, por elementos celulares, los lisosomas, por ejemplo, que ayudan a degradar también. A veces el hierro se necesita para ser capturado y evitar que algunos patógenos bacterianos no lo utilicen para favorecer su propia reproducción. Entonces, tenemos que tener un mecanismo dentro de la célula que me ayude a regular la cantidad de hierro que finalmente se vaya a liberar desde las organelas de almacenamiento, como en este caso pueden ser los endosomas o los lisosomas. Entonces, decía que la forma en que uno almacena el hierro dentro de las células abocadas a esta tarea, básicamente va a ser, fisiológicamente hablando, bajo la forma de ferritina. Y lo otro, cuando hay en exceso, como hemosiderina. Recordar que el sistema retículo endotelial está presente a nivel hepático, a nivel del vaso y a nivel de la médula ósea. Muy bien, cuestiones importantes en relación a la ferritina y a la transferrina. Ya lo hemos detallado ya solamente para considerar conceptos. La ferritina es una proteína que deposita hierro, ya lo vimos. Está presente en hígado, vaso, médula ósea. Lo hemos visto también en el enterocito. ¿Puede circular de forma libre en el plasma? Sí, pero en poca cantidad. Ahora bien, cuando tengo mucho hierro, la concentración de la ferritina va a aumentar. Es decir, en paralelo, más hierro, más ferritina. Menos hierro, menos ferritina. Van en el mismo sentido, en otras palabras. Entonces, cuando yo tengo poco hierro y sospecho que es anemia ferropénica, puedo pedir dosaje ferritina. Y si tengo poco hierro, sospecho anemia ferropénica, la ferritina sale baja, es una señal directa de que efectivamente esa anemia es anemia por deficiencia de hierro. En cambio, cuando tengo alta cantidad de hierro, voy a ver que la ferritina también está incrementada, es señal de que hay sobrecarga de hierro.
Es un dato importante. ¿Y qué con la transferrina? Que vimos que solo un tercio de sus sitios de unión están ocupados con el hierro. Ya sabemos que transporta el hierro a los lugares que se necesiten. Ya sabemos que tiene sitios de unión para más hierro, pero no los ocupa todo. A esa libertad de sitios de unión se le conoce como capacidad total de unión al hierro, ¿no?, que tiene la transferrina. Aumenta esa cantidad, es decir, tengo más sitios libres, lógicamente, cuando no tengo hierro. Si tengo poco hierro, la capacidad total de unión al hierro aumenta. Poquito hierro ahí ocupando los sitios, lógicamente que tengo más transferrina para unirme a él. Entonces, cuando yo veo una deficiencia de hierro, ¿puedo pedir también dosar ferritina y capacidad de unión al hierro? Sí, porque si tengo deficiencia de hierro, lo esperado es que la transferrina tenga hartos lugares para poder unirse al hierro. Entonces, la capacidad de unión al hierro total está incrementada. Y con la ferritina, ya les dije, el hierro bajo va también con ferritina baja, van de la mano, ¿no? Eso me orienta a decir que esa anemia es por deficiencia de hierro. Entonces, desde el enterocito, aquí empieza el proceso, se da el equilibrio final para mantener la concentración de hierro necesario para que diferentes órganos de la economía comiencen a almacenarlo y luego sean ofertados a aquellos órganos, principalmente a nivel de la médula ósea, encargados de sintetizar masa eritrocitaria. El exceso de hierro puede irse depositando en algunos somos importantes, músculo cardíaco, músculo esquelético, a nivel hepático. Pues cuando tenemos demasiado hierro, esas células que almacenan hierro van a trabajar mal porque lo están acumulando en mayor cantidad a la que habitualmente ellos deberían poder almacenar. Entonces comienza a ya a presentarse daño y disfunción de los órganos que están almacenando hierro en abundancia. En general, entonces, nosotros requerimos no solamente reutilizar los glóbulos rojos que hemos producido a nivel medular, sino también ofertar la brecha negativa que se tiene a través de la dieta regular con hierro. Entonces, el hierro que se va a absorber a nivel del duodeno, principalmente un poquito en el yeyuno, llega a nivel hepático, donde se sigue almacenando una parte y otro se libera el transporte con lo que es transferrina. En todo ese camino, lógicamente, la dieta es determinante. Tengo que tener una oferta continua de hierro. Tengo que tener un tubo digestivo a nivel de estómago, oferta de ácido clorhídrico, a nivel de enterocito, vellosidades que tengan expresión de esas enzimas que reducen el hierro, otras que permiten la internalización del mismo y luego la expulsión a nivel de la membrana vasolateral, el depósito como ferritina en el enterocito o el transporte como transferrina a nivel de la economía. Cualquier disturbio que ocurra en este escenario llevará a una deficiencia de hierro. No ingiero alimentos ricos en hierro o hierro de forma farmacológica, lógicamente estoy creando brecha negativa. Tengo algún desorden a nivel gástrico que no soy capaz de secretar protones, también puede afectar la absorción de hierro posteriormente. Tengo algún tipo de parasitosis a nivel del duodeno, giardiasis, por ejemplo. La giardia que se acumula, se adhiere mucho a la mucosa intestinal, puede bloquear los sitios de absorción. El hierro sigue de largo, no se absorbe. Ya no hay otro lugar donde se pueda ciertamente absorber. Entonces termina siendo perjudicial y se genera la anemia por deficiencia de hierro. Si el hierro igual llegó a su objetivo a nivel medular, se está produciendo más eritrocitaria como nosotros esperamos que tenga, lógicamente, y el producto por alguna condición se está perdiendo, disculpen que tengo problemas acá donde está, acá está, se va perdiendo, produjo, perdón, en la cantidad suficiente, pero el individuo está perdiendo sangre, a veces de forma aguda, en gran cantidad, a veces de gota a gota, día a día, mes a mes, año a año, la masa eritrocitaria va disminuyendo también su cantidad. Pérdida, ¿no? Puede ocurrir en algún escenario. O en otro, donde hay un aumento de la demanda. ¿Cuándo? Cuando hay crecimiento, los niños en crecimiento, las gestantes, por ejemplo, que tienen mayor demanda de hierro que movilizar porque lo tienen que ofertar el nuevo producto. Entonces, en todos esos escenarios en donde el ingreso de hierro no es suficiente para el requerimiento que por esa condición se vaya a tener, se genera también una brecha negativa y ocurre también la presencia de una anemia por deficiencia de hierro. ¿Cómo se excreta el hierro? Bueno, el hierro recircula normalmente en sangre, pero en otros lugares de la economía se va perdiendo. En el varón, más o menos 0,35 miligramos se van a ir con las heces. Con la descamación de los enterocitos, 0,10 miligramos, con la bilis 0,20 miligramos, por la vía urinaria 0,08, por descamación cutánea 0,20. Noten qué pasa con la mujer en edad fértil. En la mujer en edad fértil, aquella que menstrua, en otras palabras, aquí, pierde hasta 1,6 miligramos de hierro por día. De ahí la necesidad de que las mujeres en edad fértil tengan que recibir suplementos de hierro, más aún si están gestando, porque ahí el requerimiento aumenta mucho más. Entonces, esa población tiene una brecha negativa en lo que es la necesidad de poder tener que ofertarse cantidades de hierro suficientes
para la necesidad que se vaya a tener en algún momento. Bien, vamos a hacer un pequeño break, por favor, mis amigos. Discúlpenme, unos minutitos nada más. Espero que no sean más de 10. Les pido 10 minutitos, por favor, antes de continuar con esto. 10 minutos, por favor. Ya, doctor, Pido gracias.